¿Alguna vez has visto un coche tan extraño que te hizo detenerte y decir, ¿en serio esto salió a la venta? Prepárate, porque hoy vamos a sumergirnos en los 10 coches americanos más feos y peculiares de los años 60. Esos modelos clásicos que desafiaron toda lógica de diseño, y aún así rodaron por las calles de Estados Unidos. Este no es un simple top, es un viaje por lo insólito, lo olvidado, lo que nunca imaginaste que existiera en la era dorada del automovilismo americano. Si amas los coches clásicos, si te fascinan las curiosidades automotrices, o si simplemente te gusta decir en qué estaban pensando, este video es para ti. Y ahora quiero saber de ti. ¿Cuál fue el coche más raro que viste en tu infancia o juventud? Cuéntamelo abajo en los comentarios, porque tu historia también forma parte de esta cultura que compartimos. Y si este tipo de contenido te hace viajar en el tiempo y sentir esa nostalgia única, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita. Así seguiremos explorando juntos lo mejor y lo peor de la historia automotriz. ¿Listo para descubrir estos monumentos al mal gusto sobre ruedas? Vamos allá. 1965 AMC Marlin. Imagina que estás en 1965. Los Beatles suenan en todas las radios. La carrera espacial está a todo vapor. Y de repente, AMC lanza al mercado algo que parece salido de una dimensión paralela del diseño automotriz. El Marlin. Un fastback grande, pesado y con una trasera que parece más un casco de buzo antiguo que un coche deportivo. Sí, así fue la entrada del Marlin a la fiesta de los Muscle Cars. Y digamos que muchos no sabían si reír, llorar o simplemente cambiar de acera. AMC, American Motors Corporation, una marca que siempre nadó contra la corriente, quiso innovar con un modelo que pudiera competir con el Ford Mustang y el Dodge Charger. Pero en vez de crear algo compacto y agresivo, decidieron montar una carrocería fastback sobre la plataforma del Rambler Classic. ¿Resultado? Un coche largo, con proporciones extrañas y una silueta que parecía derretida por el sol. El Marlin medía casi 5,1 metros de largo y pesaba más de 1.600 kilogramos. Bajo el capó, el Marlin venía con varias opciones, desde un 6 cilindros en línea de 3,8 litros hasta un V8 de 5,4 litros, que generaba cerca de 250 caballos de fuerza. Nada mal en términos de desempeño para su época, pero el diseño... ¡Ay, el diseño! Esa línea de techo que descendía abruptamente hacia la cola del auto hacía que el Marlin pareciera una ballena encallada. Irónicamente, el coche tenía emblemas con un pez Marlin. Sí, ese que salta con gracia del agua, mientras el auto apenas podía levantar suspiros de confusión. Se produjeron unas 10.327 unidades del Marlin en 1965, y aunque AMC intentó mejorar o rediseñarlo en los años siguientes, nunca logró escapar del club de los que estaban pensando. Hoy en día es un coche buscado por coleccionistas, justamente por su rareza y personalidad excéntrica. Su valor actual puede rondar los $18,000 a $30,000 estadounidenses, dependiendo del estado, pero el verdadero tesoro está en la conversación que provoca. Dato curioso, AMC llegó a promocionar el Marlin como el coche para el individuo, apelando al conductor que quería ser diferente. Bueno, eso lo consiguieron sin duda, pero quizás no de la forma que imaginaban. 1962 Studebaker Avanti. Cuando Studebaker presentó el Avanti en 1962, lo hizo con un objetivo ambicioso: salvar a la marca del colapso. La empresa estaba en decadencia, perdiendo participación de mercado, y necesitaba un golpe de efecto. ¿La solución? Diseñar el primer coupé personal de alto rendimiento de América, con un look absolutamente radical y una campaña que gritaba, «El futuro está aquí». El resultado fue un coche que parecía llegado de otro planeta, o al menos de otro criterio estético. Diseñado por Raymond Loewy, sí, el mismo genio detrás del logotipo de Shell y el paquete del Lucky Strike, el Avanti tenía una carrocería de fibra de vidrio sin parrilla frontal, faros montados en ángulos inusuales, y una parte trasera redondeada que desafiaba las tendencias de la época. Su silueta era aerodinámica, pero también desconcertante, con una mezcla de líneas suaves y detalles bruscos que no todos supieron digerir. No por nada fue llamado por algunos como el coche que no sabías desde qué ángulo mirar. Bajo el capó, el Avanti no era solo estilo raro. Venía con un motor V8 de 4.7 litros, capaz de generar hasta 240 caballos de fuerza en su versión básica y hasta superar los 290 caballos de fuerza en la versión R2 con supercargador Paxton, lo que lo convertía en uno de los autos más rápidos de Estados Unidos en su momento. La velocidad máxima rondaba los 200 km por hora y podía acelerar de 0 a 100 km por hora en poco más de 7 segundos.
Nada mal para una rareza de los años 60. Pero aquí viene lo trágico. Aunque Studebaker planeaba vender más de 20.000 unidades del Avanti, problemas de producción con la carrocería de fibra de vidrio, demoras en la línea de ensamblaje y una red de distribución débil hicieron que solo se fabricaran unas 4.600 unidades en 1962. La marca terminaría cerrando poco después. Dato curioso, pese a su fracaso comercial, el Avanti se negó a morir. Tras el cierre de Studebaker, el diseño fue revivido por un grupo de entusiastas bajo la marca Avanti II, que mantuvo viva la silueta excéntrica del coche hasta bien entrados los años 80. Hoy, el Avanti es una pieza de conversación rodante. ¿Feo? Para muchos, sí. ¿Extraño? Sin duda. Pero también es una cápsula del tiempo, un susurro desesperado de una marca que quiso volar, y terminó estrellándose con estilo. 1962. Dodge Polara. ¿Cómo comenzar a describir un coche que parece haber sido diseñado bajo los efectos de una tormenta creativa? ¿O quizás de una apuesta perdida? Este modelo representa uno de los momentos más confusos del diseño automotriz estadounidense, un intento de innovar que terminó convirtiéndose en una leyenda. Pero por las razones equivocadas. Para entender el Polara del 62, hay que situarse en su contexto. A finales de los años 50 y principios de los 60, la fiebre por las aletas traseras, las líneas futuristas y los excesos cromados estaba en pleno auge. Las marcas competían no solo por velocidad y potencia, sino también por crear el coche que pareciera más avanzado, más espacial, más diferente. Y ahí es donde Dodge, quizás entusiasmado de más, decidió dar un salto al abismo estético. El Polara 1962 nació de un cambio de planes. La historia cuenta que los ejecutivos de Chrysler, por una mala interpretación de la estrategia de General Motors, ordenaron a sus diseñadores achicar sus modelos de tamaño full size, creyendo que GM iba a hacer lo mismo. ¿No fue así? El resultado fue un coche más corto, con proporciones alteradas, que parecía fuera de lugar junto a sus competidores. El diseñador Virgil Exner, quien tenía talento de sobra, se vio obligado a adaptar su visión futurista a una plataforma comprimida. Lo que salió fue algo tan extraño que dejó al público sin palabras. La parte frontal del Polara parecía fruncida, como si el coche estuviera disgustado de sí mismo. Faros metidos en huecos profundos, una parrilla delgada y curva que parecía sonreír con incomodidad, y una capota baja que le daba una postura encorvada. Pero lo mejor, o peor, estaba en la parte trasera. Aletas traseras altas, puntiagudas, que parecían cuchillas de tiburón emergiendo del asfalto. Las luces traseras redondas, como ojos saltones, completaban este collage de decisiones cuestionables. Mecánicamente, el Polara venía con motores V8 que iban desde 5.2 hasta 6.3 litros, produciendo entre 230 y 305 caballos de fuerza. Algunos modelos podían alcanzar hasta 190 km por hora, lo que no estaba nada mal. Se fabricaron alrededor de 84.000 unidades del Polara en 1962, aunque la mayoría se vendieron con descuentos importantes, ya que el diseño no convencía al público ni a los concesionarios. Dato curioso, el diseño del Polara 62 fue tan criticado que, un año después, Dodge dio un giro de 180 grados y rediseñó completamente el coche. Es como si quisieran borrar ese capítulo de su historia lo más rápido posible. Hoy, es una joya para coleccionistas que buscan lo inusual. Su valor actual puede variar entre $15,000 y $30,000 estadounidenses, dependiendo del estado, pero más allá del precio, lo que realmente ofrece es una conversación eterna. ¿Quién pensó que esto era buena idea? Y ahora cuéntanos tú, ¿alguna vez viste un coche con un diseño más peculiar que este? ¿Te tocó ver uno de estos Polara en las calles de tu infancia? ¿Te parece una obra de arte incomprendida o simplemente un error con ruedas? Déjanos tu opinión en los comentarios, tus recuerdos, tus anécdotas o incluso tu teoría de qué estaban pensando los diseñadores. 1960. Studebaker Lark. Este coche nació con una misión clara: salvar a Studebaker del colapso financiero. A finales de los años 50, las Big Three, Ford, GM y Chrysler, dominaban el mercado con puño de hierro, y las marcas independientes como Studebaker apenas podían respirar. Necesitaban un cambio rápido, barato y efectivo. ¿La solución? Tomar la plataforma existente de un modelo anterior, acortarla, simplificarla y lanzar al mercado un coche compacto que pudiera competir con el Volkswagen Beetle, el Rambler American y los nuevos modelos pequeños de Chevrolet y Ford. El resultado fue el Lark. Cuadrado, austero, compacto y, digámoslo sin rodeos, tan atractivo como un refrigerador con ruedas. Su diseño era funcional hasta la médula, sin curvas atrevidas ni detalles memorables.
De hecho, parece que el objetivo era justamente no llamar la atención. En una época donde los coches tenían colas alzadas, cromo exagerado y personalidad por doquier, el Lark se presentó con líneas rectas, faros simples y una silueta que parecía salida de un molde de pan. Pero no todo era tan malo. Bajo el capó, el Lark ofrecía cierta variedad mecánica. Estaba disponible con un modesto motor 6 cilindros en línea de 2,8 litros, que entregaba unos 90 caballos de fuerza, o con un V8 de 4,2 litros, que alcanzaba los 180 caballos de fuerza, una cifra muy respetable para un coche de su tamaño. Gracias a su ligereza, algunos modelos eran sorprendentemente ágiles, e incluso existió una versión Daytona con aspiraciones deportivas. En términos de ventas, el Lark cumplió su función, al menos al principio. En su primer año completo, 1960, Studebaker logró vender más de 126,000 unidades, lo cual fue un respiro financiero. Sin embargo, ese éxito fue efímero. A medida que las grandes marcas lanzaban sus propios compactos con mejor diseño y precio, el Lark fue perdiendo terreno rápidamente, y sin inversión real en rediseño o innovación, pronto se volvió irrelevante. Dato curioso, el Lark fue uno de los primeros coches estadounidenses en ofrecer un cinturón de seguridad como equipo estándar en ciertos modelos. Irónicamente, aunque su diseño no causaba impacto, fue pionero en seguridad pasiva. Hoy el Studebaker Lark es un coche raro de ver. Su valor como clásico es modesto, rondando los $8,000 a $15,000 estadounidenses, pero tiene un lugar especial entre los coleccionistas que disfrutan de los coches diferentes por ser normales. 1960 Plymouth Valiant. El Valiant fue la respuesta de Chrysler al auge de los coches compactos a finales de los años 50. La marca necesitaba algo rápido para competir con el Chevrolet Corvair y el Ford Falcon, y decidió lanzar un modelo completamente nuevo, aunque quizás demasiado nuevo en términos de diseño. En lugar de seguir las líneas suaves y proporciones equilibradas de sus rivales, Plymouth apostó por algo radical: curvas marcadas, ángulos agresivos y una parrilla delantera que muchos describieron como dientes de castor. Sí, literalmente. Esa forma ancha, con los bordes curvados hacia adentro y molduras cromadas prominentes, le daba al coche una sonrisa que nadie esperaba, ni pidió. Diseñado por Virgil Exner, el Valiant tenía todo lo que definía el diseño forward look de la época, pero llevado al extremo. Faros saltones, capó afilado, un parabrisas envolvente y líneas traseras en pico que intentaban parecer aerodinámicas, pero que en conjunto daban una impresión algo caótica. Era como si varios diseñadores hubieran trabajado en distintas partes del coche, sin hablar entre ellos. Mecánicamente, el Valiant era mucho más sensato. Venía con el confiable motor Slant 6 de 2,8 litros inclinado a 30 grados, lo que permitía un capó más bajo. Entregaba 101 caballos de fuerza y, aunque no era una bestia, sí ofrecía un rendimiento eficiente y una mecánica robusta. La versión Valiant Howitt 200 incluso llegó a tener 140 caballos de fuerza en versiones posteriores. El coche era ligero, maniobrable y barato de mantener. En cuanto a producción, el Valiant fue un éxito rotundo. Solo en 1960 se vendieron más de 194,000 unidades, lo que lo convirtió en una de las apuestas más acertadas de Chrysler en esa década, a pesar, o quizás por, su apariencia tan discutida. Dato curioso, aunque fue lanzado bajo la marca Plymouth años después, el Valiant originalmente no llevaba ninguna insignia de marca en 1960. Era simplemente Valiant, lo que generó cierta confusión entre compradores y concesionarios. Fue recién en años posteriores que se integró oficialmente a la línea Plymouth. Hoy, el Valiant de 1960 es visto con una mezcla de cariño y burla. Su diseño se ha convertido en objeto de culto entre coleccionistas que valoran lo raro, lo olvidado y lo un poco feo. Se puede encontrar en subastas por valores entre $6,000 y $14,000 estadounidenses, dependiendo del estado. 1960 Ford Ranchero. Este es uno de esos vehículos que te hacen fruncir el ceño la primera vez que lo ves y preguntarte, ¿qué estoy mirando exactamente? Porque el Ranchero no era ni un coche tradicional ni una camioneta convencional. Era algo intermedio, algo híbrido, algo confuso. Pero como suele ocurrir en la historia automotriz, eso no le impidió convertirse en un ícono para algunos y en una anomalía para muchos otros. Lanzado originalmente en 1957, el Ranchero fue el intento de Ford por crear un vehículo que combinara la comodidad y la estética de un sedán con la utilidad de una camioneta. Y funcionó bastante bien al principio. Pero el modelo de 1960 fue una transición extraña. Ford acababa de renovar completamente la línea Falcon
y decidió usar su plataforma compacta como base para el nuevo ranchero. Esto dio lugar a un vehículo pequeño, con una parte delantera que parecía un Falcon familiar y una parte trasera que gritaba camión de reparto. El diseño era peculiar, con líneas simples, una carrocería baja y una caja de carga integrada que no terminaba de convencer a quienes esperaban algo más robusto o más estilizado. Para muchos, el ranchero parecía un coche recortado por la mitad, como si alguien hubiera soldado la parte trasera de una pick-up a un sedán sin preocuparse demasiado por la armonía visual. Era funcional, sí, pero el encanto estético simplemente no estaba ahí. En cuanto a mecánica, el ranchero venía con opciones bastante modestas. El motor base era un 6 cilindros en línea de 2.4 litros, que entregaba 90 caballos de fuerza. También estaba disponible un motor V8 de 3.6 litros, que ofrecía unos 150 caballos de fuerza, suficientes para mover la carga ligera que solía transportar. El vehículo pesaba poco más de 1.200 kilogramos, lo que lo hacía ágil, aunque no particularmente potente. En total, se produjeron unas 21.000 unidades del ranchero en su versión de 1960. No fue un fracaso, pero tampoco fue un éxito abrumador. En realidad, vivió a la sombra de su rival directo, el Chevrolet El Camino, que ofrecía un enfoque más estilizado y potente para el mismo concepto. Dato interesante: el ranchero fue uno de los primeros vehículos en Estados Unidos en usar la idea de coche utilitario deportivo, mucho antes de que el término SUV existiera. Era un intento genuino de mezclar dos mundos, aunque el resultado dividiera opiniones. Y ahora te pregunto a ti, ¿llegaste a ver algún ranchero en tu juventud? ¿Era un símbolo de ingenio americano o simplemente una rareza sin rumbo? Comparte tu recuerdo, tu anécdota o tu opinión en los comentarios. 1960, Chrysler Imperial. Para comprender este modelo, hay que recordar que el Imperial no era simplemente un Chrysler. A partir de 1955, Chrysler lo separó como su propia marca, con el objetivo de competir directamente contra Cadillac y Lincoln. Así nació el Imperial como una marca de lujo independiente, aunque seguía bajo el ala del grupo Chrysler. Y el modelo de 1960 fue quizás el más extremo de todos. Diseñado por Virgil Exner, el Imperial de ese año era un homenaje al exceso. Comenzando por el frente, donde dos faros verticales apilados parecían ojos de insecto gigantes, enmarcados en molduras cromadas que sobresalían como si quisieran escapar del coche. La parrilla frontal tenía un diseño cuadrado, agresivo, flanqueado por defensas cromadas que se extendían como mandíbulas. Y si eso no bastara, las laterales estaban recubiertas de cromo, con una línea que seguía todo el perfil del coche como si intentara dividirlo en dos mundos, el de la extravagancia y el de la exageración. Su carrocería medía más de 5,7 metros de largo y pesaba alrededor de 2.400 kilos, lo cual no es una cifra menor. Bajo el capó llevaba un imponente motor V8 de 6.8 litros, con 350 caballos de fuerza. A pesar de su tamaño, era capaz de alcanzar velocidades superiores a los 190 kilómetros por hora. Todo un logro para una mole de ese calibre. El interior era igual de impresionante. Tapizados de terciopelo o cuero, relojes con iluminación indirecta, detalles en acero pulido, y una sensación de estar sentado en el lobby de un hotel de 5 estrellas en movimiento. Todo en el Imperial gritaba exclusividad, incluso si su diseño exterior hacía que algunos se taparan los ojos. Dato curioso: el Imperial fue uno de los primeros coches americanos en ofrecer dirección asistida, frenos de potencia, aire acondicionado, vidrios eléctricos y hasta control de crucero, todo en la misma unidad. En términos de equipamiento era más avanzado que muchos coches de hoy. Actualmente, el Chrysler Imperial de 1960 es una pieza de colección muy específica. O lo amas o lo detestas. Su valor puede oscilar entre $20,000 y $40,000 estadounidenses, aunque encontrar uno en buen estado no es tarea fácil. Sigue siendo un testamento de una época en la que el lujo era sinónimo de tamaño, brillo y personalidad, aunque esta última viniera con una ceja levantada. 1961 Rambler American. Este modelo nació de una estrategia muy clara por parte de la American Motors Corporation, AMC. Ofrecer un coche económico, duradero y de bajo consumo para las masas trabajadoras estadounidenses. El contexto lo exigía. Con la economía aún adaptándose al nuevo orden global de posguerra y con cada vez más competencia de marcas extranjeras, en especial Volkswagen, AMC necesitaba un coche que no intimidara a nadie, ni por su tamaño ni por su precio. Así nació el Rambler American, y el modelo de 1961 fue el primer rediseño completo desde su debut. El diseño, sin embargo, fue todo menos revolucionario. Las líneas rectas dominaban la carrocería.
La parte delantera era tan plana como una hoja de papel, los faros redondos estaban insertados sin mucho adorno, y la parrilla parecía una rejilla sacada de una cocina industrial. Nada de aletas, nada de cromo innecesario, nada de curvas aerodinámicas. Si el diseño automotriz de los años 60 fuera una fiesta, el Rambler American sería el tipo que llegó con traje gris, sin afeitarse, y que se fue antes de que empezara la música. Pero bajo esa apariencia espartana, el coche cumplía. Venía con un motor 6 cilindros en línea de 3,2 litros que generaba unos 90 caballos de fuerza. Su velocidad máxima rondaba los 130 kilómetros por hora, y aunque no era un coche rápido, sí era eficiente y confiable. También era ligero, poco más de 1.200 kilogramos, lo que lo hacía fácil de manejar y económico en combustible, una de sus principales virtudes. En 1961 se produjeron cerca de 101.000 unidades del Rambler American. Fue un éxito relativo en ventas, especialmente entre familias jóvenes, trabajadores urbanos y conductores que simplemente necesitaban un coche que los lleve del punto A al B sin drama. Dato curioso, AMC fue una de las primeras marcas en ofrecer una garantía de 2 años o 40.000 kilómetros para el Rambler, algo inusual en la época. Esto generó confianza entre los compradores, incluso si el coche no inspiraba pasiones a primera vista. Hoy en día, el Rambler American de 1961 sigue siendo visto como un símbolo de simplicidad y eficiencia. Su valor en el mercado de clásicos ronda los $5.000 a $12.000 estadounidenses, dependiendo del estado. 1961. Pontiac Tempest. Este coche nació como parte de una nueva estrategia de GM para introducir coches compactos en su línea, y Pontiac, conocida por sus modelos musculosos y atrevidos, quiso hacer algo diferente con este modelo. El resultado fue una combinación extraña de innovación mecánica, proporciones poco convencionales y un diseño tan neutro que parecía haber sido hecho por comité. A simple vista, el Tempest 1961 no destacaba. Su carrocería era redondeada, con faros dobles al frente, líneas suaves y una trasera que no ofrecía ni dramatismo ni elegancia. Si se lo comparaba con un Chevy Corvair o un Ford Falcon, el Tempest simplemente existía. No molestaba a nadie, pero tampoco emocionaba a nadie. Pero lo verdaderamente peculiar del Tempest estaba bajo la chapa. El coche incorporaba una configuración mecánica que en su momento fue considerada casi experimental. El motor estaba montado delante, pero desplazado hacia un lado para permitir el uso de un eje de transmisión flexible, conocido como el rope drive, que enviaba la potencia a las ruedas traseras. Además, la transmisión estaba montada en la parte trasera del coche, lo cual permitía una distribución de peso cercana al 50-50, muy inusual para un coche estadounidense de esa época. Este diseño innovador trajo algunos beneficios en el manejo, pero también muchos dolores de cabeza para los mecánicos y propietarios. El motor era un 4 cilindros en línea de 3,2 litros, derivado del V8 389 de Pontiac cortado por la mitad, que producía unos 110 caballos de fuerza. Aunque era suficiente para un coche de su tamaño, el motor era ruidoso, desequilibrado y notoriamente áspero. En cuanto a cifras, se produjeron más de 100.000 unidades del Tempest en su primer año, lo cual fue considerado un éxito moderado para Pontiac. Sin embargo, su falta de estilo definido, sus problemas mecánicos y su imagen confusa lo condenaron a no tener continuidad con fuerza en los años siguientes, al menos en esa configuración. Dato curioso, el Tempest fue el primer coche en ofrecer una carrocería de tipo compacto con una opción de transmisión automática de montaje trasero, lo cual lo hacía único en su arquitectura. Además, fue uno de los pocos coches estadounidenses con suspensión trasera independiente en esa época. Hoy en día, el Pontiac Tempest de 1961 es una rareza. Pocos sobreviven en buen estado, y su valor en subastas puede variar entre $7.000 y $14.000 estadounidenses, dependiendo del nivel de restauración. 1963 Jeep Wagoneer. El Wagoneer fue desarrollado por Kaiser Jeep como una evolución moderna del Willys Jeep Station Wagon, y su principal misión era conquistar un segmento prácticamente inexistente hasta entonces, el del vehículo familiar con tracción en las 4 ruedas. En otras palabras, fue uno de los primeros SUV de la historia, incluso antes de que ese término existiera. Su impacto en la industria fue enorme, pero eso no significa que haya sido un coche que conquistara corazones por su estética. Su diseño era de líneas absolutamente rectas, como si hubiera sido dibujado con regla. El frente mostraba una parrilla sencilla con faros redondos, sin ornamentos. Los paneles laterales eran completamente planos, sin curvas, sin molduras, sin ningún gesto estilístico. La parte trasera, igualmente recta, parecía haber sido recortada con una sierra. En un mundo donde los coches competían con aletas, cromos y siluetas aerodinámicas,
El Wagoneer parecía un mueble funcional, diseñado por un carpintero suizo más que por un estilista automotriz. Pero donde fallaba en estilo, brillaba en ingeniería. Venía equipado con un motor Tornado OHC de 3,8 litros, uno de los primeros motores con árbol de levas a la cabeza, OHC, utilizados en vehículos estadounidenses. Generaba 140 caballos de fuerza, suficientes para mover con decencia un coche de casi 1.700 kilogramos con tracción total. En cuanto a producción, en su primer año se fabricaron cerca de 20.000 unidades, una cifra modesta, pero lo bastante significativa como para cimentar su lugar en el mercado. Y lo más impresionante, el diseño básico del Wagoneer se mantuvo sin cambios mayores durante casi 30 años, lo que lo convierte en uno de los vehículos con el ciclo de vida más largo de la historia automotriz. Hoy en día, un Wagoneer de 1963 en estado decente puede encontrarse por valores entre $15,000 y $25,000 estadounidenses, aunque modelos restaurados o bien conservados pueden superar fácilmente esa cifra. Y así terminamos este recorrido por algunos de los coches más feos, extraños y desconcertantes que nos dejó la industria automotriz estadounidense en los años 60. Algunos fueron errores de cálculo, otros intentos desesperados por destacar, y unos pocos quizás estaban simplemente adelantados a su tiempo, aunque su diseño dijera lo contrario. Pero ahora te toca a ti. ¿Cuál de estos modelos te pareció el más absurdo? ¿Alguno te trajo recuerdos de juventud? ¿O acaso defenderías alguno de estos como una joya incomprendida? Déjalo en los comentarios. Tu opinión no es solo importante, es parte de la historia que estamos construyendo juntos en este canal. Y si hoy vimos lo peor, te invito ahora a ver lo mejor. Haz clic en nuestro video sobre los 10 coches americanos más hermosos de los años 60. Porque después de tanta rareza, tus ojos merecen un respiro de elegancia. Nos vemos allá.